Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es domingo de la tercera semana del tiempo ordinario y el Señor quiere tomarse un café con nosotros. Decía la canción de Joan Manuel Serrat, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Nosotros podríamos decir, hoy es un gran día y plantéatelo así. ¿Por qué? Porque el Señor nos regala su palabra. Hoy la Iglesia Universal celebra el Domingo de la Palabra de Dios para recordarnos a los cristianos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, esto que leemos, pues no es un libro más, es la guía con la que funciona el mundo. La palabra de Dios es esa palabra que Dios nos dirige a cada uno de nosotros para nuestra vida y que quiere convertirse pues en el motor de nuestra existencia. Quiere ser ese faro potente que nos va guiando a lo largo de nuestro camino. Una palabra que apunta a lo más profundo de nuestro ser. No es una palabra dicha así como así, no es la palabra del que dice si quieres se lo repito 5 veces, no es no, no es no, sí es sí, y todas estas historias que al final, pues por desgracia hemos ido desvirtuando a lo largo de la historia y por desgracia eso que llamamos la palabra dada pues tiene poco valor hoy. Y nosotros los que creemos en Jesucristo y tratamos de seguirlo lo mejor que podemos, tenemos que presentar al mundo que la palabra de Dios no es la palabra humana, no es la palabra del que promete y luego no cumple. Es una palabra que hace realidad la salvación que anuncia. Por eso en la primera lectura, el libro de Nehemías, ese pueblo que ha vuelto del exilio y que hace pues una liturgia solemne en la que se le da una importancia tremenda a la palabra de Dios, porque, como digo, es ese faro que hay en cada puerto y que va indicando el camino a los barcos, pues igualmente para nosotros. Así lo tomó el pueblo de Israel y para nosotros, los cristianos, esa palabra con mayúsculas es Jesucristo. Es la palabra que se hace carne, es la palabra de Dios que se hace realidad. Repito, no es la palabra del que promete y no cumple. Todo lo que Dios había dicho en el antiguo Israel se cumple en Jesucristo. Por eso, a Jesús nos lo encontramos hoy, al comienzo de su vida pública, en su pueblo, en Nazaret, en la sinagoga, leyendo ese trozo del profeta Isaías en el que dice que el Señor lo ha ungido con el Espíritu para ser buena noticia para los pobres, para ser libertad para los cautivos, para ser la vista de los ciegos, para ser la liberación de los oprimidos y para ser un año de gracia, un año jubilar del Señor. Y como digo, la palabra de Dios se cumple y Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa de Dios. Pero repito, no es una palabra vacía, no es una palabra superflua, porque es una palabra que apunta a las debilidades del hombre, a las miserias del ser humano, a nuestros pecados, a nuestras heridas. Qué bonita frase del Papa, tocar la carne herida de Cristo. Esa palabra de Dios que Jesucristo viene a hacer eso. Y por eso Jesús al final del Evangelio dirá, hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. El cumplimiento de la palabra de Dios no es para el más allá, para cuando vivamos en el cielo, no, es una palabra para el hoy de nuestra vida, para el hoy de tu vida y de la mía. Y que digo, repito, apunta a las heridas profundas que hay en el ser humano porque viene a curarlas. Y así lo vamos a ver a lo largo de toda la vida de Jesús. Irá curando, sanando, rescatando de la oscuridad para llevar a la luz, porque así es la palabra de Dios, el ungido de Dios, el que fue bautizado y que Dios abrió el cielo para decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle.
Esa es la palabra de Dios que se hace realidad en nuestra vida. Y por tanto es ese júbilo. Estamos en el año jubilar, jubileo, y que se nos invita a ser testigos de la esperanza. Cuando nos dejamos llevar por el Espíritu, como Jesús, cuando dejamos que el Espíritu entre en nuestra vida, haga de las suyas y actúe en nosotros, entonces vamos generando esperanza en este mundo, porque al fin y al cabo realizamos las mismas obras de Jesús. Dar libertad a los cautivos, liberar a los oprimidos, dar la vista a los ciegos, ser buena noticia para los pobres, para aquellos cuya única esperanza es Dios, es el Señor, y de ese modo es como nosotros llevamos la palabra de Dios a cada rincón de este mundo y a cada rincón del corazón de cualquier ser humano. Tenemos una tarea, dejarnos llevar por el Espíritu, dejarnos llevar por el Espíritu. Va a ser la tónica general a lo largo de todo este año, porque el Evangelio de Lucas insiste mucho en esto. Jesús no se mueve si no es movido por el Espíritu Santo. Así que tengamos un buen domingo, una buena semana, que nos siente bien el café y buen día a todos.